Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Enfoque. Agradecemos a Julia Luna y Alejandra Ríos que nos están apoyando en cabina, a José Luis González por el espacio y nos presentamos nuevamente mi compañero Víctor Hugo Atilano y su servidora Lucía Guzmán. Hoy nos acompaña la psicóloga Hilda Ruiz. Ella es psicóloga y tanatóloga. Estamos muy contentos porque nos aceptó la invitación en estas fechas tan representativas como es pues todo lo que viene siendo los preparativos para el Día de Muertos y pues más en personas que están ahorita pues atravesando por un duelo, o bien aplica para todas las personas que tenemos a nuestros seres queridos, abuelos, papás, hermanos que han fallecido, ya sea recientemente o de hace tiempo. Pues bienvenida, Hilda, a Muchísimas nuestro gracias. programa. Que nos platiques muy brevemente, Hilda, acerca de cómo fue que te fuiste inclinando por estudios en tanatología. Bueno, para mí el integrarme en estos procesos, en estudiar y en revisar y en conocer más sobre la tanatología, pues nace a raíz de un diplomado que ofertó la diócesis de San Juan y de ahí empiezo a estudiar. Para mí hubo un evento muy significativo en mi vida, la pérdida de mi papá, que fue lo que me hizo detonar mi interés más hacia la tanatología. Y desde entonces, desde ese año, en el 2013, hemos trabajado estos procesos de duelo, hacemos talleres cuando el tiempo lo permite, y también, bueno, en proceso de terapia, ya sea en individual o grupal o con familias, también se puede trabajar. Y de ahí nace mi interés y hemos estado muy apegados a estos talleres. Y claro, siempre en la presentación, en la formación, sobre no quedarnos con lo que tenemos, sino seguir investigando, seguir enriqueciéndonos para poder trabajar con pacientes que requieran apoyo en los procesos de duelo, porque sí vemos que cada día está más complicado esta situación. Hilda, vemos que está en estas fechas, pues por nuestras mismas tradiciones, que hay gente que suele poner un altar, pero lo pone pues porque ya toca la fecha, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué es importante? Mira, el altar, como decíamos hace un momento, en las escuelas suele decir, vamos a hacer un concurso de altar. Y en muchas ocasiones nos limitamos o se limitan los chicos o las familias o las colonias a hacer el altar, pero no le vamos dando como ese significado que realmente tiene. Sabemos que todo lo que tiene el altar tiene un significado, pero a veces no le damos ese significado más allá de una tradición o como decimos meramente cultural, lo elaboramos. Y no, en realidad al altar le podemos dar este uso muy exclusivo, tanatológico, donde aparte sí voy a rescatar mis tradiciones, pero también que me ayude en esta cuestión del apoyo tanatológico, que si tengo un duelo, pues pueda darle ese significado al altar. ¿Sí? Y obviamente atrás de elaborar este altar, pues viene a muchísima historia, ¿sí? Ya sabemos, ¿verdad? Toda esta parte de nuestra historia es donde viene a surgir. Oye, leyendo sobre los altares hablan de tres niveles, de tres tipos, no, de dos niveles que representa el cielo y la tierra. Y luego tres niveles es cielo, tierra y purgatorio. Y luego sigue el de 7 niveles. Pero mi pregunta es esta. Si alguien quiere hacer un altar a partir de lo que tú ahorita vas a estar comentando, es lo mismo cualquiera de los tres, que ya sea de nada más 2 niveles, 3 niveles, o tiene que ser el de 7. Yo creo que, o sea, es muy enriquecedor esto que mencionas de los niveles, porque sí, van por niveles y cada uno tiene un significado muy específico, pero yo creo que en el aspecto tanatológico podemos hacer incluso un solo nivel y el sentido que le vamos a dar, eso es lo que va a significar para la persona. ¿Sí?
O sea, sí tiene los significados, pero dejémonos de niveles y en el aspecto tanatológico le vamos a poder dar el enfoque y realmente el sentido que va a tener el doliente. No sé si gustas que ya pongamos Sí, claro, podemos comenzar. ¿Nos pones la primera diapositiva, por favor? Bien, tenemos bueno, que es el altar de muerto como apoyo tanatológico. Y nos tenemos que rememorar un poco a la historia, a nuestro México prehispánico. Pasa la siguiente diapositiva, por favor. Porque nuestro México prehispánico estaba lleno de cultura, estaba lleno aunque dicen, Cristóbal Colón vino a descubrir, no, nadie nos descubrió, nosotros ya existíamos, ¿sí? Con nuestras tradiciones, con todo lo que teníamos, aquí estamos. Entonces, esta cultura prehispánica es en un inicio, estamos hablando de todas las culturas que se dieron en ese entonces y posteriormente lo que viene la cultura hispánica, que es precisamente cuando ya vienen los españoles y comienza este proceso de colonización, sobre todo el proceso de la doctrina, porque eso fue algo a lo que vinieron todas esas congregaciones españolas, precisamente vinieron a traer la religión católica. Entonces, cuando ellos llegan, pues se encuentran en un mundo totalmente diferente a lo que ellos alcanzaban a visualizar. En ese momento, bueno, dicen, es un choque de culturas, es un choque de religiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas eran muy, muy, muy diferentes, ¿verdad? En la religión, la religión en esa época, la prehispánica, pues era politeísta. Ellos tenían muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios de la luna, dios de la cosecha, todo tenían dioses. Entonces tenían muchísimos, ahora sí que tenían un dios para cada aspecto. Y era muy naturalista. ¿Qué quiere decir? Pues que es apegado a la naturaleza. O sea, todos los ciclos, todo lo que ellos vivían, tenía que ver precisamente con la naturaleza. ¿Sí? Y por eso de que ahí ellos vienen a decir que la muerte da vida y la vida en algún momento llega a la muerte. O sea, era un ciclo. Para ellos era un ciclo, no había esa tristeza de, ya se murió. No, era el ciclo. Ya murió, pero va a la tierra y el ciclo va a volver. ¿Sí? Eso era muy importante, era el ciclo. Entonces, para ellos, Pasamos a la siguiente diapositiva. la muerte, para ellos era normal que el cuerpo va a la tierra, a la madre tierra, que era en la Pachamama que le menciona, que la hemos escuchado en muchas leyendas infantiles sobre todo, que era una madre fuerte, acogedora, y que cuando llega el difunto, por decirlo así, bueno, ¿qué hace la tierra? Lo descompone y vuelve esa persona o eso que hemos depositado a ser fértil. Por eso era el ciclo. Entonces, para ellos la muerte no era buena, no era mala, era parte del proceso de vida. O sea, murió, pero sabían que iba a la tierra y que iba a regenerarse, que iba a ser fértil y que iba a seguir dando frutos. Y el alma, ¿qué le consideraban ellos el alma? Porque el alma también, obviamente, hemos conocido de ellos desde la época de muchos años atrás, los romanos, los griegos, todos ellos ya hablaban del alma. ¿Sí? Entonces, ellos también ya tenían ese concepto del alma. Y el alma para ellos iba a un lugar donde tenía que ver la forma del morir, la forma, no cómo se haya comportado, cómo haya sido esa persona, sino la forma en cómo murió era el paraíso al que le iba a tocar. ¿Sí? No tomaban en cuenta, fue una buena persona o fue mala persona. No, simplemente de qué murió y era a dónde iba. Según la enfermedad, era el paraíso que le iba a tocar. Por lo tanto, los entierros pues eran directos en la tierra, iban a ser también los indirectos que depositaban en cavernas o en otro tipo de receptáculos, cuevas, cenotes, en pozos, y también ahí se regeneraba porque al estar en contacto con el agua o estar en contacto en la humedad, también produce esa fertilización, por decirlo así. Y era tradición que al enterrar a las personas, bueno, pues iban con sus pertenencias, incluso con sus mascotas,
y siempre llevaban una cuenta de jade verde. En la mayoría de las civilizaciones de Mesoamérica, ¿por qué un jade verde? Porque el jade verde es una piedra muy dura. Entonces, entre más dura estaba, pues tenía la garantía de que iba a ser inmortal y de que iba a trascender a la eternidad. O sea, iba a permanecer ahí. Entonces, por eso ese era el proceso de rituales que llevaban en toda Mesoamérica. Entonces, cuando llegaba la periodo de Pasamos Día a la de siguiente, Muertos, por favor. ¿qué sucedía? Bueno, pues en Mesoamérica el Día de Muertos estaba muy, muy apegada al ciclo agrícola, que precisamente es el que estamos viviendo, porque cuando llegan se adaptan muchas fechas. ¿Cuándo termina nuestro ciclo agrícola? Bueno, ahorita lo que llamamos, terminó la temporada de lluvias, viene la cosecha. Y precisamente es en octubre, noviembre, cuando la cosecha se levanta, sobre todo de maíz, que era la principal cosecha de nuestros mesoamericanos. Entonces, era este proceso. Terminando la cosecha, era el término del ciclo agrícola y coincidía. También se llevaban en ese momento las ofrendas al panteón y prendían copal. Hay que reconocer que la ofrenda es la que se hace en el panteón. Cuando hacemos un altar, ese lo hacemos en casa. ¿Sí? O sea, en el panteón es la ofrenda, básicamente. ¿Qué llevamos al panteón? Pues lo que le gustaba, hasta la música, la comida, la bebida, las flores. Eso es lo que llevamos al panteón. Y eso era la ofrenda. ¿Sí? En esta temporada también era cuando florecía la flor de cempasúchil, que también a nivel de tradición también tiene mucho en esta parte. ¿A qué le atribuían la flor de cempasúchil? A que era ese naranja brillante y era lo que iba a iluminar el paso del alma hacia el otro mundo. ¿Sí? Ese era como el sentido de darle a la flor. También en esa época, terminada la cosecha, pues llegaban unas maripositas blancas que ellos lo atribuían a que esas maripositas venían anunciando el regreso de nuestros seres queridos, la llegada de las almas. No sé si de repente ustedes tienen la oportunidad de salir al campo y sí, ciertamente nos encontramos ese tipo como de polillas, muy pequeñitas, blancas, y para ellos estaba relacionado con esa parte, ¿verdad? Cuando vienen los españoles, pues todo esto que ellos observan es nuevo. O sea, ellos se encuentran con unas costumbres diferentes, una vestimenta diferente, y es todo lo que a ellos les llama la atención. Entonces, en esta parte, cuando ellos ven todas las celebraciones que hacen justo para los muertos, dicen, bueno, ¿cómo? Y entonces, ¿qué hacen? Pues tratar de acomodarse con las fechas, las adaptan. Por eso seguimos teniendo relativamente las mismas fechas, pero un tanto adaptadas ya con lo que nos traen los españoles. ¿Sí? Entonces, cuando vienen ya los españoles, que empiezan todo este proceso de evangelización, de conquista, ¿por qué viene aquí este choque de culturas? Porque cuando los españoles, los religiosos, las congregaciones que venían y nos empiezan este proceso, bueno, pues ellos desde su punto de vista o de lo que ellos sabían, pues empiezan a evangelizar. Y entonces, para la religión que ellos traían, que pues era la católica, pues ven la muerte como un castigo y que ese castigo iba a ser redimido por el Mesías, como nosotros lo estudiamos en nuestros catecismos, ¿verdad? ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. Pues era exactamente lo mismo. O sea, entonces, para los indígenas fue como, ¿cómo? O sea, ¿por qué tienen que venir a salvarme? Nadie me tiene que venir a salvar. O sea, nosotros tenemos este proceso. Sin embargo, se da la evangelización y entonces, pues muchos conceptos y muchas nociones comienzan a cambiar. Para los españoles, pues no era como apto que los sepultaran en la tierra, donde fuera, o en las cuevas, o en los cenotes, o en los pozos. Entonces, ya los españoles delimitan un área, que eran los campos santos, los cementerios, y ahí empiezan a hacer los entierros. Ahí ya
van a sepultar a las personas que empezaban a morir. Pero obviamente al inicio, pues únicamente esos espacios eran para los mismos españoles y los criollos, no para los indígenas. Los indígenas seguían sepultándose fuera de. Entonces, y obviamente cambian muchas nociones, pero tan sencillo, pues aquí los indígenas no tenían una cruz. Entonces los españoles ya traen las cruces y empiezan a poner esa parte. Por eso, si observamos muchos de los templos, aquí en Lagos tenemos una gran riqueza de templos y vemos muchas cruces y de diferentes formas, diferentes conceptos. Y los vamos a encontrar, bueno, ahorita ya está muy poblado Lagos, pero normalmente los ponían donde eran los cruces de caminos. Ahí estipulaban los panteones, los camposantos, en los atrios de las iglesias, que era como para la gente más fifí, los españoles más influyentes, ahí era donde ellos se quedaban. Entonces, ¿qué imagen nos traen los españoles de la muerte? Pues nos traen esta, como una imagen macabra, nos traen ese esqueleto. De miedo. De miedo. ¿Y qué trae ese esqueleto? Pues una enorme guadaña, o sea, ya con verla, pues ya cualquiera se asusta. Entonces, esto fue muy impactante para ellos, porque esa imagen de tener una muerte, pues ya les impacta. Sin embargo, a nuestros indígenas, nuestros ancestros, pues ellos no tenían una imagen de una muerte. No la necesitaban, simplemente la persona moría y moría, no sabían más allá de. Eso era lo bonito de los ancestros. Pero cuando traen los españoles esta imagen, entonces ahí es donde empieza esa parte de miedo. Es la muerte con su guadaña, el esqueleto negra, toda con su hábito, su gorro. Entonces como que, no, sí da miedo, ¿verdad? Entonces, esa imagen sí viene como a ser parte de tener el temor. Y los españoles, bueno, pues sí, parte de su evangelización, pero sí nos damos cuenta de que sí vienen a generar mucha angustia. Porque cuando empieza este proceso, bueno, ¿qué nos narra esa idea de nuestra religión? Un cielo, un infierno y un purgatorio, ¿verdad? 3 aspectos. Entonces, te portaste bien, pues vas al cielo. Te portaste mal, pues te vas al infierno. Te portaste más o menos, bueno, pues te vas al purgatorio, a purgar esas penas y esos pecados. Pero entonces ahí es cuando empieza parte de la angustia. ¿Me voy a salvar? ¿Puedo ser mala toda la vida y al final puedo volverme bueno y me voy a salvar? Pues ahí es donde viene esta gran confusión. Y esa gran confusión pues no es más que una angustia de decir, Dios, ¿y ahora cómo? O sea, ¿cómo voy a actuar? Cuando antes los ancestros pues no se preocupaban por eso, porque ellos sabían que iban a la tierra y su cuerpo iba a regenerarse, iba a volverse fértil, hasta ahí. Pero cuando viene la imagen de los españoles, pues es ahí donde ya la perspectiva comienza a cambiar. Es ahí ya donde se entra todo este choque como este choque cultural de ver cómo los ancestros tomaban la muerte y cómo los españoles la están evangelizando. Y que de alguna manera, pues hasta ahorita nosotros tenemos todavía eso, ¿no? Que a veces aceptamos la muerte, entre comillas, bien, y entre comillas mal, que sería muy diferente a lo mejor directamente con los españoles, que ellos tienen su propio concepto. Ajá. Y nosotros sí tenemos nuestros dos orígenes, pues, ¿no? Sí, porque ellos, es lo que ellos conocieron, su evangelización fue, digamos, como natural. Ellos ya eran evangelizados, eran católicos. Entonces, cuando vienen para acá, pues es este choque. ¿Sí? Y por eso yo creo que de ahí radica toda la riqueza de muchas de nuestras tradiciones. ¿Sí? Entonces, tienes razón, porque finalmente este choque hace más rica la cultura de la que ahorita gozamos y de la que ahorita tenemos, pero a la vez en el aspecto de la muerte, pues sí sigue generando ese temor. También trajeron los miedos, ¿no? Sí, claro, el miedo, la angustia. El apego a lo material. Exactamente, que ya lo veíamos en muchas leyendas y
historias que hemos conocido, pues ahí sabemos toda esta parte. Entonces vienen ellos y a este choque entre la cultura prehispánica y los españoles que llegan al Nuevo Mundo, pues es una mezcolanza, le llamamos un proceso de transculturización. ¿Por qué? Porque son culturas que ambas se enriquecieron de una como de la otra. Ahí le llamamos lo que es el sincretismo cultural, porque viene a transformar muchas cosas, viene a modificar, pero también vienen a poner muchas costumbres nuevas, ¿sí? A modificar. Entonces, este proceso de transculturización, pues no es más que este mestizaje entre dos culturas, ¿no? Sí, la europea, pero específicamente cuáles fueron los países que hicieron más viajes a América, pues lo que fue España y Portugal. Específicamente estas dos culturas, más la española, que fue la que quizá en este tiempo era la más pudiente y fue la que vino y trae más gente, más congregaciones, muchísimos evangelizadores. Entonces ahí es donde estos países y en el Nuevo Mundo, pues es donde se da esta transculturización. Se viene esta mezcolanza, viene el mestizaje y viene todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Como parte de nuestra historia. Entonces es muy bonito porque vemos un país con una riqueza extraordinaria en estas tradiciones, pero sí vamos a reconocer que es ahí donde vamos tomando lo bueno, donde vamos a tomar esos elementos que nos traen los españoles y los vamos a aplicar a nuestra cultura, ¿sí? Es lo que se adapta, lo que viene a formar parte de lo que ahorita conocemos actualmente, ¿sí? Y de ahí que viene toda esta cuestión de poder conocer, de poder hacer, y en esta cuestión, bueno, sí se da todo este proceso, pero a la vez todo lo que viene a modificar, ¿sí? Todo lo que trajo la conquista, así como desde puntos de vista fue algo malo, pues también tuvo que traer cosas buenas, no todo puede ser malo. O sea, también y que aparte, pues en sí ya somos producto de ello nosotros, ¿verdad? No podemos estar peleando, por así decirlo, porque hablábamos, bueno, comentas desde la historia anterior que leyendo también información se habla que desde los olmecas, los mayas, todos representaban ya de alguna manera esto de la muerte. Sí. Pero ya junto con lo que viene siendo lo que nos traen los españoles, se va haciendo otro y que pues ya estamos. O sea, no hay que pensar en lo bueno ni lo malo, sino en lo que no, es. en lo que se dio, precisamente. En lo que se dio, que a raíz de este mestizaje, pues el resultado es lo que aquí estamos. Y estamos con muchísimas tradiciones, todo lo que yo creo que parte de nuestra cultura se debe a ese mestizaje. Mucho de lo que somos y lo que tenemos, yo creo que es parte de, ¿sí? Entonces, este elemento del altar, pues viene a ser relativamente transformado. Sí trabajamos, sí conocemos y sí vamos viendo este altar con los niveles, que 1, que 2, que 3, que a dónde van, que si no van. Y también hay muchas cuestiones y muchas películas donde pues nos hablan de todo este proceso, ¿verdad? Entonces, es muy bonito porque a raíz de hacer un altar, bueno, pues le vamos a enseñar todo lo que es, pero vamos a darle un significado, ¿sí? Y sabemos que ese altar, cada elemento que ponemos, pues va a tener ese significado. O sea, cada elemento, cada aspecto que tengamos en el altar, que si el papel picado, que si la sal, que si el agua, que el incienso, que cada elemento que ponemos en el altar tiene un significado, ¿sí? No vamos a ahondar en qué significa porque no es el objetivo. O sea, sí sabemos, así muy a grosso modo, bueno, ¿qué representa el papel picado? Bueno, el efecto del viento, el proceso, la conexión entre la vida y la muerte, las calaveritas, bueno, representando a esta persona o a quien le estamos poniendo el altar,
que si ponemos el agua, bueno, para que cuando regrese nuestro ser querido tenga donde saciar su sed, porque pues quizá el camino fue largo y hay que ponerle el agua y hay que ponerle el alimento, porque a lo mejor llega con hambre. O sea, sabemos que todo esto tiene ese significado, ¿verdad? Que si le ponemos la cruz, ya sea de flores, de cal o de ceniza, pues también ahí está inmerso esta parte de la evangelización, de lo que somos, esos elementos que ya vamos conociendo. Y es, por ejemplo, el pan de muerto. ¿De dónde surge el pan de muerto? Bueno, también fue una invención de los españoles, pero sí lo trabajamos y lo vemos, pero ¿qué es el pan? Bueno, sí es una delicia comer un pan. Y luego tiene arriba unos detallitos que te los comes muy sabroso, pero finalmente eso que tiene ahí son los huesitos, representan los huesitos. Y normalmente son 4 porque apuntan los puntos cardinales. Entonces, no es nada más comerte el pan, observa el pan que te estás comiendo. O sea, es un pedazo de tradición lo que estamos comiendo en el pan. Ponemos también, bueno, los objetos personales de nuestro ser querido, lo que le gustaba, que la baraja, que un juguete cuando son niños, o sea, le vamos poniendo. La foto, no debe faltar eso. Eso es, dice, empezamos de abajo arriba y el último nivel es para la foto o la foto es abajo. Por eso te digo, ya no le damos como ese sentido de niveles, sino podemos hacerlo en un solo plano, pero que reúna lo más significativo. ¿Sí? Que reúna lo más significativo. Obviamente las flores no puede faltar, la flor de cempasúchil, las veladoras, que también decimos, encendemos la veladora, ¿para qué? Para que este camino esté iluminado, para que él encuentre. Y antes se usaba del panteón a la casa poner esa guía de pétalos de flor de cempasúchil para que no se fuera a perder, ¿sí? En muchos lugares, pequeños pueblos, estas tradiciones se siguen. O sea, llevar la florecita, un caminito de flor de pétalos hasta la casa para que el ser querido sepa el caminito de regreso a casa. En muchos lugares lo hacen, ¿sí? Entonces, también ahí tiene su sentido, ¿verdad? Y eso sería lo bonito. O sea, sí lo voy a hacer, pero voy a ver qué significado tiene. Darle ese significado. Sabemos que cada elemento que colocamos, sí, vamos a saber a qué se refiere, qué significa, pero más allá de esto, pues vamos a colocar algo más. ¿Sí? Vamos a colocar algo más. Entonces, sí son muchos elementos los que colocamos en el altar, cada uno tiene su significado, pero más allá del altar, ¿qué significado le vamos a dar nosotros? O sea, para nosotros, ¿qué aspecto vamos a ponerle? ¿Qué sentido le vamos a dar a tener un altar en nuestra casa? Tiene que ver mucho con la manera en la que uno pues llega a la muerte, el sentido que le des ahí o es la muerte en sí. Es la muerte en sí, porque finalmente cualquiera que haya sido la condición, es la muerte. Entonces, es lo que vamos a tener en cuenta. O sea, y ¿a quién vamos a reconocer? A nuestro ser querido, que es a que ponemos ahí su foto. ¿Sí? A él le vamos a dar, digamos, como ese homenaje, como ese reconocimiento. ¿Sí? Es decir, no lo vamos a olvidar, lo vamos a tener ahí. Y hay muchas personas, por ejemplo, que no necesitan que sea un 2 de noviembre para ponerle un altar, porque a veces en la casa ya se acostumbró dejar un espacio con la foto del ser querido que ha fallecido, ¿verdad? Y durante todo el año le tienen sus flores o le tienen su vela. Por ejemplo, yo cuando trabajamos los talleres les digo, miren, sí está bien hacerle un altar, pero hay que tomar en cuenta que no son santos, no lo podemos poner en un pedestal, o sea, lo estamos recordando, lo estamos reconociendo, pero no es un santo, porque de repente como que a muchas personas el hecho de que se mueran chiquitos los huesos, como que ya se fue y lo queremos como santificar y hablamos, sí, son personas buenas o quizá no tan buenas, pero digo, no, déjense de si fue bueno o fue malo. Nosotros simplemente ponemos ese altar en casa a manera de reconocerlo, de tenerlo presente,
de no olvidarlo, que yo creo que el no olvidarlo no es cuestión de una foto, ¿sí? Es cuestión de llevarlo pues en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, sí es curioso, pero sí hay muchas personas que durante todo el año mantienen esos pequeños altares en casa. Pues digo, ya es independiente al 2 de noviembre, pero cuando ya es esta fecha, pues entonces sí ya nos damos el lujo de tener todo el altar, de ponerle, de hacerle. Y algo bien importante, que colabore la familia. Cuando vamos a hacer el altar en casa para ese ser querido que eres parte de nuestra familia, yo creo que ese es un punto importante, que colabore la familia para que estén ellos haciendo, brindando y dando ese homenaje a nuestro ser querido. ¿Sí? Entonces, es muy bonito porque sí vemos esta parte de no olvidarlos y de tenerlos presentes todo el año. ¿Y por qué estas fechas? Estas fechas a los dolientes suele pegarles más. Fíjate que ahorita que haces ese comentario, hay personas que como que no sé si desde agosto, ¿verdad? Pero tengo 2 pacientes en consulta que desde septiembre ya se sienten con ese sentimiento de tristeza, de que dicen, es que no sé por qué, pero ando de malas y de repente me pongo a llorar. Bueno, pues es precisamente porque ya se le viene la fecha encima, ¿no? Esas cuestiones son reacciones normales, pero al tener en México esta cultura tan fuerte, pues sí nos viene a pegar más. Y empiezan con estas reacciones que incluso se ponen más sensibles, se deprimen más, o de plano hay quienes sí tienen la iniciativa de vamos a poner el altar y hay quienes no quieren saber nada, o sea, no quieren saber nada de Día Muerto. Sí, cualquiera de los Y extremos. todo se les hace feo, todo se les hace malo, todo es nefasto, o sea, nada que tenga que ver con la muerte. O sea, como que quieren evitar, eliminar todo lo que tenga que ver con eso. Y si hay personas así, y hay otras donde le dan este sentido que vamos a honrar a nuestro ser querido haciendo un acto, ¿verdad? Pero sí, es curioso, y sí, es claro que se ve en los procesos de terapia que va acercándose la fecha y empieza el ánimo de los pacientes a decaer. Y no un paciente, conocemos familia, vecinos, que vemos que va a llegar el Día de Muertos y empieza como a exacerbarse más ese proceso de duelo por la pérdida. También es muy importante que consideremos que están comentando que están en terapia. Entonces, esa es la manera de que te des cuenta qué es lo que te está pasando. O sea, si no vas a terapia, tú empiezas a sentirte mal, pero nunca vas a entender que es parte a lo mejor de un duelo. Exacto. Y esto es lo que vamos a buscar en terapia, esto es lo que tenemos que ir a darnos cuenta, que a veces un malestar sencillito es eso que estamos arrastrando, como lo está comentando, pero es en base a un proceso que estamos llevando para entender nuestra situación. Pero bueno. Sí, aquí vamos a ser muy honestos, muchas personas no están o no tienen esa costumbre, o creen que la pérdida de un ser querido, ¿qué decían antes? Pues ya pasará, y pasan los años y el duelo sigue. O sea, ahí son duelos que se quedan congelados, que tarde o temprano se van a convertir en duelos patológicos, y lo que tú dices tiene razón, porque empieza toda una cadena de síntomas, de enfermedades, donde, ¿qué tiene el paciente? Es que físicamente está sano, pero tiene toda una ensarta de síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Pues es precisamente ese duelo que está ahí haciendo ruido. Entonces, aquí no está como esa costumbre de asistir, de ir a una terapia donde se pueda trabajar el duelo, porque siempre nos dicen, ya pasará. Pues sí, pero ¿y si nos ayudamos? Yo creo que pasará más rápido. Hace rato comentabas que cuando tú has ido a dar pláticas sobre tanatología y esto en relación a la muerte, decías que no siempre necesitamos ir a terapia, y eso es cierto, ¿eh? Para eso es que se trae también este tema ahorita de cómo aplicar nosotros
esa parte, sanarnos por medio de un altar. Cómo simbolizar, cómo expresar. Ya, si de alguna manera tú sigues sintiendo a lo mejor una sensación de que tú no puedes solo, pues entonces sí Es que momento de, así es. Sí, llega el momento en que si uno es honesto consigo mismo, va a reconocer hasta dónde ya no puede con la pérdida, y es el momento de poder ir a terapia. Cierto, yo les digo, en ocasiones lo que muchas personas necesitan es tener a alguien que los escuche, que les haga sentir como esa compasión, ese acompañamiento, esa escucha activa, donde te voy a entender y te voy a comprender. Pero, y para ellos quizá es suficiente, pero habrá otros casos donde una simple charla, una plática no será suficiente, donde ya vemos que hay muchos síntomas, donde vemos que a veces hay 1, 2, 3, 4 duelos atorados en la familia, y no de un año reciente, que vemos que son de hace 8 años, de hace 10 años, de hace... ¿Cómo ha podido vivir esa persona con todos estos duelos ahí atorados y no ha resuelto nada? Y si tú estás solo y estás haciendo tu altar, ¿cómo lo simbolizarías tú como para que la persona fuera, pues sí, o sea, aplicando un poquito esa parte de conmemorar? Porque al final de cuentas, ¿qué es en sí el duelo? O sea, es rendirle, no sé, se me viene la palabra, no sé, culto a nuestros seres, a nuestros ancestros que ya fallecieron, ¿no? Pero Claro. ahí en el altar, ¿cómo es que se puede así aplicar? ¿Cómo se va aterrizando? ¿Cómo la gente puede vivirlo? Ok, ahí precisamente, ¿qué uso le vamos a dar a qué proceso, qué le vamos a dar a qué sentido le voy a dar a nuestro altar? Básicamente, no hay que perder de vista que el ser humano por naturaleza tenemos miedos básicos, y uno de esos es el temor a morir. ¿Sí? Aunque digamos, yo estoy preparada, yo ya viví, yo ya hice, muy en el subconsciente está ese temor. Y quizá a veces el temor no es tanto a la muerte, sino el cómo voy a morir. O sea, siendo viejo, siendo una vieja enferma, dependiendo de los demás, en un asilo, o me voy a morir joven, no sé. Este es el principal temor, porque luego si me muero joven, voy a dejar a mis hijos chicos, no los voy a ver crecer. O sea, viene toda una ensarta de incertidumbre, donde precisamente ahí es donde radica ese miedo. Pero ¿qué sentido le podemos dar? Es muy bonito, o sea, ya hablamos de los elementos del altar, pero fíjate bien, cuando le damos este sentido tanatológico, ¿qué vamos a trabajar finalmente? Es un reconocimiento para nuestro ser querido. Primero que nada. Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Primero que nada, es eso. La que sigue. Ese reconocimiento a nuestro ser querido que ya trascendió. ¿Por qué? Porque a él vamos a honrar. Él es el que va a estar en esa parte principal del altar. 1, 2, quizá va a estar mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, no sé, porque no puede ser exclusivo para mí, puedo poner, ahora sí que todos mis ancestros, ¿por qué? Porque a todos los voy a reconocer. Yo les comentaba, es bonito integrar a la familia, ¿sí? Integro a mi familia, quizá voy a organizar, tú traes las flores, tú traes las velas, tú la comida, tú la fruta, tú el papel picado, tú el material, lo vamos a hacer en la casa de la abuela, no sé. Es organizar la familia, porque al integrar a la familia va a fortalecer esos lazos de familia, de esa unión, ¿sí? Esa colaboración. Por eso ahí nos vamos a dar cuenta de esta parte de hasta dónde está viviendo cada persona su duelo, porque podremos encontrar quién se puede involucrar de manera muy activa, de manera muy relativa calma, tranquila, y hay quienes no van a querer, se van a oponer, o quizás hasta, ¿cómo se te ocurre poner eso? Es tradición, nosotros no acostumbramos, o sea, y ahí te vas a dar cuenta quién sí está trabajando su duelo y quién está atorado en ese duelo, ¿verdad? Entonces,
Es cuestión de integrar a la familia. Y algo bien importante, tú haces tu altar, ya lo tienes hecho, pues ahora invita a tu familia a observarlo, a platicar de nuestro ser querido. Eso es parte de no olvidarlo. Fíjate que se me hace interesante esta parte que dices, que no necesariamente cada quien tiene que tener un altar en su casa, ¿no? Sino que como toda familia, poner Un altarzote. un altar, o un Claro, altar chico a lo mejor, pero en la casa de la abuela, en la casa de tus papás, que represente simbólicamente La unión familiar más que nada. la participación. precisamente porque ahí se van a fortalecer estos vínculos. ¿Sí? Entonces, al tener en la familia todos integrados, pues imagínate qué riqueza. Invitamos para que las demás vengan. Le llamamos, en muchas zonas del sur de México, le llaman calenda. ¿Qué es la calenda? Pues es una fiesta. Es, ven, te invito y vamos a celebrar la muerte de los que ya no están. Y así se denomina, es una calenda, es una fiesta, ¿sí? Que nos vamos que es el recibir a nuestros ancestros, a nuestros seres queridos, pero a través de esta alegría y de esta felicidad. Y por eso les comento, ahí nos vamos a dar cuenta quienes no están trabajando el duelo, porque la actitud va a ser remedios. ¿Sí? Otra parte, el elaborar este altar reconoce a nivel social la pérdida y también va a fortalecer esos lazos hacia los amigos. Hay que recordar que ahora en tiempos de COVID, precisamente muchas personas se quedaron atoradas en los duelos porque no había ese reconocimiento social, no había ese acompañamiento, no había un funeral como estábamos acostumbrados. No hubo una despedida. No hubo una despedida, no pudimos ver el cuerpo y podernos velar y despedirnos de él como de manera tradicional lo hacíamos. Entonces, ahora en este altar es el momento porque vas a poner su foto, lo vas a reconocer, le vas a dar su lugar, por decirlo así. Es una parte muy bonita porque entonces a ti que no te pudimos velar, hoy aquí te tengo presente en el altar. Y es también una manera como de aceptar a través de estarle poniendo su foto, lo que le gustaba, de que él ya está en otro nivel, en otro plano, ya trascendió. Ya trascendió. Y es como decir, lo voy a hacer porque ya trascendió y como que pues si estás todavía atorado en otras etapas que van más atrás de la aceptación en el duelo, pues como que ahí ya diste un brinquito más, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor estoy todavía en la negación, pero le voy a hacer un altar, voy a poner algunos elementos que pues inconscientemente me estoy ayudando yo a dar ese brinco ya de brincarme algunas etapas en la que ya estoy diciendo, mi ser querido ya trascendió, por lo tanto estoy haciendo su altar de muertos. Sé cómo es, lo veo como un diálogo interno, ¿no? Claro, no, y sí les ayuda, porque tú dices, a lo mejor el hacerlo me va a llevar de una etapa a otra, o me va a ayudar en mucho sentido a cerrar ese duelo, que me lleve a la aceptación, que es la etapa final del duelo. El aceptar y voy a cerrar con dándote este homenaje, honrándote en un altar. Es muy bonito porque las personas que están en proceso, cuando logran hacer este cierre en estas fechas con un altar, pues es maravilloso, imagínate qué riqueza. Y aparte, el tener, ¿qué pasa? Dice, están en la negación. Cierto, el tener el altar, pues me va a dar la certeza de que mi ser querido ya no está. Es una realidad. Por algo lo tengo ahí, porque él ya no está, él ya trascendió, él ya murió. Y a veces son palabras muy fuertes que a los dolientes no les gusta escuchar, porque tú le dices, yo recuerdo cuando fallece mi papá, fui a terapia, así 2 cuestiones, 3 sesiones, y cuando llego me dice mi terapeuta, dice, y tu papá se murió. Yo sentí tan feo y yo dije, pues sí es una realidad, mi papá se murió. Y es algo que de repente no queremos ver tan fuerte, pero es la realidad. Entonces tú dices, nos ayuda en poder brincar de una etapa a otra cuando estamos en el duelo, o definitivamente nos ayuda a cerrar y a trabajar
y a llegar a la aceptación. Y ahí precisamente, de manera muy simbólica, pues podemos despedirnos de ellos. Porque quienes no lo hicieron en tiempos de COVID, aquí sí podemos hacer una despedida simbólica. Y podemos incluso poner desde poner cartas, poner mensajes, poner cosas que quizá en su momento no le dijimos o quedaron pendientes por decir. Y es el momento para poderlo hacer. Y más con la creencia de que ese día viene. Ellos vienen. Entonces es muy probable que ese mensaje le llegue. Exactamente. Y tomemos en cuenta que para llevar un duelo saludable es muy importante despedirse. Por eso en los casos de COVID no hubo muchas ocasiones esas despedidas, porque entregabas a tu enfermo al hospital y ¿cuál es la manera en que te lo regresaban? Pues Ya en en una una caja, cajita. en cenizas, cremado. Entonces, imagínate el impacto, no tuviste la oportunidad de verlo, de despedirte, o sea, no es Y lo con el mismo. miedo del pilón. Exactamente, entonces, en ese momento también es la oportunidad para poderse despedir de ellos, de poder trabajar y poder hacer esta cuestión. Y también ahí se integra la familia. ¿Quién le podrá hacer una carta? ¿Quién le podrá dar una pequeña una frase? Quizá los niños pequeños por medio de un dibujo, pero lo importante es sacarle provecho a este elemento que es tan bonito, que es el altar. Entonces, integramos a la familia y le vamos a dar ese sentido de manera muy simbólica para despedirnos de ella. Aquí, dando un poquito hacia atrás, nos ha estado hablando desde el principio de que uno de los factores que nos puede confundir en relación al altar es que viene de nuestros orígenes prehispánicos y luego se hace esta unión con lo que viene siendo los españoles y por eso existen estos miedos, a veces de esta manera que perdemos, pero bueno, debimos hablar un poquito. No, y tiene razón en muchos sentidos, porque a muchas personas no les hace sentido hacer un altar. Pues ojalá que con esta plática y el mensaje de concientización que estamos tratando de llevar con este programa, se animen porque les va a ayudar muchísimo. Hay personas que están en una negación total y que es parte de, pero ya es momento de que si tienen un familiar, un conocido que lo ven como que no avanza, pues recomiéndenle de ser posible, si no quiere, pues mira, yo te traigo unas flores, yo te traigo agua, yo te traigo, no sé, algunos elementos para que lo hagan. Entonces, sí es algo muy importante. Y obviamente, al poder hacer un altar, pues esta fecha va a ser un poquito más llevadera, ¿verdad? Y aquí sería como este uso, pero fíjense, nuestros mismos ancestros, Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. cada cultura, mayas, aztecas, mexicas, olmecas, toltecas, cada uno tenía rituales muy en específico. Podían coincidir en algo, pero tenían rituales muy en específico. ¿Sí? Y estos rituales pues tenían que ver con lo que son sus elementos, con lo que es la naturaleza, y era lo que ellos integraban. Entonces, yo también en este momento, bueno, les hago como extensiva la invitación porque que no se quede aquí esta charla. El próximo viernes 28 se estará impartiendo un taller en la Casa de la Misericordia precisamente para trabajar este proceso por medio de un ritual. Reúne los elementos básicos de la naturaleza, entonces va a ser muy enriquecedor porque nos vamos a permitir conocer más a fondo, darle más sentido al altar de muerto, pero lo vamos a llevar a una práctica. Lo vamos a llevar a la práctica por medio de un ritual que se va a llevar a cabo durante va a ser el viernes 28, ahí en la Casa de la Misericordia. Es un horario de 5 a 7. Tiene un costo.
tiene un costo por todo lo que se va a trabajar y por todo lo que se va a hacer en ese taller. ¿Sí? Para los que no sepan, Hilda, ¿dónde está ubicada la Casa de la Misericordia? Está ubicada en la calle Licenciado, ¿verdad? No recuerdo exactamente el número, pero era donde estaba la UNIVA anteriormente. Donde inició la UNIVA aquí en Lagos, ahí en Licenciado, ¿verdad? Que es entre Ramón Corona y Rita Pérez de Moreno, justo en la esquina. Justo en la esquina, ahí está la Casa de la Misericordia. Y este taller se va a impartir ahí, es cupo limitado. Les vamos a dejar los datos. Pones la otra diapositiva, por favor. La anterior, porque la anterior. Sí. Precisamente, ahí están los datos, es Casa de la Misericordia, que está en Licenciado, ¿verdad? Esquina con Rita Pérez de Moreno, es en un horario de 5 a 7, ahí vamos a estar dando este taller con uno de los rituales muy bonito, es muy enriquecedor y vamos a ahondar más en cómo trabajar esta pérdida, ¿verdad? Tiene un objetivo, invitamos a todas las personas en general que quieran integrarse al taller, comuníquense, nosotros les proporcionamos los datos para que puedan registrarse, hacer su pago a tiempo para prever los materiales, ¿sí? Para prever esos materiales. Entonces, sí es muy bonito, ojalá se puedan integrar y obviamente están cordialmente invitados. Pues, si conocen de alguien que vean como en ese atore, pues y para terminar, pues una frase muy bonita que dice, bueno, la vida continúa, el vínculo que tenemos con nuestros seres queridos no se rompió, únicamente se transforma, porque el amor es eterno. ¿Sí? Aquí esa frase es muy bonita porque finalmente se resume en ese amor incondicional, que es a lo que todos venimos a experimentar. Ese amor incondicional que trasciende más allá del amor. ¿Sí? Entonces, no tengamos miedo a la muerte, no los vamos a olvidar. La terapia no se trata de olvidar a tu ser querido, sino al contrario, se trata de que puedas recordarlo sin dolor y sin tristeza. Que puedas recordarlo de una manera diferente, dándole un sentido. Bueno, como hemos hablado o hemos visto el día de hoy en relación al altar de muerte, no solamente lo podemos hacer como un simbolismo de nuestra historia, sino que ya lo podemos hacer como un trabajo personalizado de cómo llevar nuestro propio duelo acompañados de nuestras familias. Ahora, que si lo quieren ver y lo quieren vivenciar de manera de taller, ¿nos vuelves a repetir la fecha? Claro que sí, es viernes 28 de 5 a 7 en la Casa de la Misericordia. Hay que hacer el pago previamente para poder nosotros tener todos los materiales de las personas que se vayan registrando. Está entre Licenciado Verdad y la Rita Pérez, creo, ¿no? Sí, justo en la esquina. En la mera esquina. Entonces, bueno, no nos queda más que preguntarte rápidamente dónde te pueden localizar a ti de manera personal, como terapeuta. Claro que sí. Bueno, tengo mi consultorio ubicado en la calle Agustín Rivera. Con todo gusto les proporciono mi número de teléfono, que es 47 41 10 56 92. Ahí me pueden localizar y claro, con todo gusto. Llevamos procesos en individual o en los apoyos a familias o en grupos reducidos. Cuando cuando se hacen talleres grandes, previamente se hace la publicación, se hace un registro, porque ahí sí pueden integrar hasta 15 o 20 personas. No, nos tenemos que ir despidiendo, no nos queda más que nuevamente a Julia, a Alejandra, a Luis, a Notiatos, a la psicóloga y bueno, no sé qué puedes decir. No, pues muy contenta y muy agradecida. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que todos, que ninguno de nuestros seres queridos se vaya a quedar sin altar, y más con esta concientización o con esta invitación que nos hace la psicóloga Hilda. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.